Bueno, vamos a tomar el tiempo para ir cerrando esta serie de los ídolos del alma y esperamos que nos dé el tiempo en esta mañana de avanzar un poquito y poder compartir lo que ya nos queda para que luego entremos en otro tema que también creo que va a ser crucial y que conecta este plan y este diseño de lo que hemos estado hablando en este tiempo. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 30, dice acerca de palabras de Yeshua lo siguiente: porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nosotros deberíamos preocuparnos por no tener nada en nuestra alma que sea en común con los demonios, como lo hemos mencionado, y que eso sea el motivo para que ellos nos puedan atacar y nos puedan destruir, de tal manera que sin importar el grado de oposición espiritual o espíritu que estemos enfrentando, nada puedan hallar en nosotros que nos pueda dañar. Comúnmente las personas que se congregan, que dicen tener ciertas creencias o ser parte de un sistema religioso, luego se preguntan por qué les suceden cosas negativas, porque pareciera que no es suficiente el ejercicio espiritual que ellos desarrollan. Pero es que es necesario vivir el proceso de sacar y arrancar del alma lo que no está bien. Y es importante que nosotros entendamos que Elohim nos busca perfeccionar el alma. Si el rey Ezequías, por ejemplo, no hubiera recibido la transferencia de idolatría, el rey de Asiria no hubiera tenido autoridad ni derecho legal alguno sobre él. Hubiera estado en una posición donde el Eterno totalmente hubiera respaldado su movimiento y su autoridad para destruir a sus enemigos. Sin embargo, esto no fue así. No había justicia en su alma. Y Ezequías hubiese podido adoptar una posición firme y no se hubiera menguado ante la amenaza y la presión psicológica que el rey de Asiria estaba haciendo. Él hubiera dicho, así como lo dijo el rey David, delante del adversario filisteo, el gigante Goliat. Él, siendo una persona que conocía la intimidad que tenía con el Eterno, conocía cómo había visto su respaldo en diferentes momentos, le dijo a la intimidación: me estás intimidando, me estás amenazando, si te metes conmigo, te estás metiendo con Adonai Sebaot. Esto es lo que sucedió cuando David enfrenta a Goliat. Él le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza, jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Adonai de los ejércitos, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Primera de Samuel 17:45. Eso es tener certeza que nosotros no confiamos en las armas que tienen los otros, en los recursos que tienen los demás. Nosotros no confiamos en eso, mis amados. Nosotros confiamos en el Elohim que nos ha respaldado, porque hemos decidido seguirle a Él, amarle a Él, pelear por su santidad, por su presencia, por tener una conexión con Él. Por eso es que nosotros tenemos que reclamar en este tiempo que nuestra alma se pueda sanar por los méritos de nuestro Mashiach y que podamos anhelar esta intimidad con Él. El problema es que muchos no se quieren ordenar y andan jugando de espiritualidad y realmente el Eterno les escupe en la cara, las tinieblas los golpean, les escupen en la cara, porque nada de esto es significativo en contra de los enemigos. Lo que es significativo en contra del enemigo es que tú tengas integridad en todo tu ser, porque has decidido alinearte con el reino de Elohim y su justicia. Ezequías tenía esta imagen de idolatría grabada en su alma, que también estaba conectada con el dinero. Y todo esto venía de su padre Acaz. Ezequías se enfermó con esta inflamación que mencionamos de Egipto. Elohim les sana, pero el ídolo que tenía él era este rey de Egipto. Por eso cuando se vio presionado, en lugar de acudir a la presencia del Eterno, acude al auxilio de Egipto. Y esto sucede porque el rey Ezequías había entregado los recursos económicos a Siria para que no lo atacase.
Y a pesar de que el rey de Asiria lo recibe, igualmente lo amenazó de destruirlo. Este adorador Ezequías se desespera, se desenfoca y busca la ayuda de Egipto. Recordemos que la palabra dice que nunca tenemos que descender a Egipto. No podemos volver atrás. Y pareciera que las personas no entienden que cuando viene presión es para que nosotros demostremos de qué estamos hechos realmente y nuestra confianza que tenemos en el Eterno. Muchas personas actúan exactamente como Ezequías cuando tienen problemas económicos, por ejemplo. Recurren a tarjetas de crédito, recurren a préstamos que los pueden ahogar al final del camino, buscan soluciones humanas y se les olvida que tienen un Elohim que está en los cielos. Y así como el rey Ezequías, algunos creyentes tienen ídolos en el alma, porque cualquier cosa que se ponga antes que su Elohim se convierte en un ídolo. Tal vez algunos puedan decir, pero yo no tengo una virgen en mi casa, yo no tengo una estatua para adorar, yo no tengo estas cosas, como lo hemos visto en la tradición religiosa, pero lo cierto es que todo lo que está ante nuestro Eterno, como prioridad de vida, se convierte en un ídolo. Y es por eso que Ezequías se enfermó. Elohim envía al profeta Isaías, donde Ezequías para decirle que lo sanaría, que le daría la victoria sobre el rey de Asiria. Y Ezequías le pregunta al profeta, ¿cuál es la señal de que esto va a suceder? Y vino lo sobrenatural, y se manifestó, ya lo hemos leído, lo que dice Isaías 38, de 6 al 8. Y te libraré a esta ciudad y de mano del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé, y esto te será por señal de parte de Adonai, que Adonai hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. La señal que Elohim le dio fue la luz del sol retrocediendo a través de esta escalera, que era un reloj solar, construido por Acaz su padre. Y cada vez que estos rayos subían por un escalón, estaba marcando una diferente hora. Y así era como se medía el tiempo. La sombra del reloj, en este caso, retrocedió. Entendemos, por lo tanto, que el tiempo retrocedió también. Y lo dice específicamente en el reloj de Acaz. Porque Elohim no hace cosas por casualidad. Él nunca hace cosas simplemente porque se le ocurrió dar una señal. Él no envía una nube, un rayo o un malajín o cualquier cosa simplemente por señal, sino porque tiene un propósito. En Israel sí había muchos relojes solares para medir el tiempo, lunas, meses, etc., estaciones. Pero el reloj de Acaz había permanecido y fue el que Elohim escogió para manifestar la sanidad en Ezequías. Y con esta señal estaba provocando que la luz del sol de Israel, el Mashiach que extrae sanidad en sus alas, retrocediera en el tiempo para sanar a Ezequías, traer sanidad a su alma. Elohim es capaz de tomarnos de la mano y llevarnos cronológicamente a cualquier pasaje de nuestra vida, cuando éramos niños, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, cuando fuésemos jóvenes, cuando fuéramos adultos o ancianos, para que la luz de Mashiach alumbre en ese momento en que nuestra alma empezó a dañarse y poder traer sanidad. Adonai estaba retrocediendo la sombra del sol en este reloj, porque él fue quien cometió el pecado original para maldecir a Israel. Y Elohim estaba cerrando la herida del rey Acaz, que había provocado sobre su hijo Ezequías, y sobre todo el pueblo de Judá. Y esto es lo que hace el sol, la luz de Mashiach, retrocede si es necesario en el tiempo, y llega al lugar donde las imágenes de los ídolos fueron formadas para traer sanidad. Y Elohim escogió que la luz retrocediera en este reloj, iría de regreso en el tiempo a arreglar el pecado de Acaz que había cometido con su economía, y llevaría esta luz redentora, sanadora, a ese momento.
Por eso se manifestó en el momento que él había entrado en el templo, le había robado los tesoros a la casa de Elohim, donde había tomado sus finanzas personales, se las había dado al rey de Asiria, donde tomó el dinero de los príncipes de Jerusalén y se lo entregó al hombre fuerte, donde tomó toda esta montaña de recursos financieros y económicos y se la llevó y la puso a los pies del rey de todos los ídolos de la tierra, al hombre fuerte. Elohim toma la luz de Mashiach y la envía a través del tiempo para sanar el momento en que Acaz se había enamorado de los dioses de Damasco, el momento que había hecho una copia de esta inmundicia en el altar del Eterno, en el momento que profanó el Beit Hamikdash, que profanó el altar de Adonai. Y todo esto era necesario cerrarlo, sanarlo, porque de ahí venía la transferencia sobre la vida de Ezequías. Y de esta forma Ezequías es sanado con todo aquello que estaba conectado, no solamente a la salud, sino con la crisis financiera que estaba viviendo el pueblo. Él fue sanado en el momento cronológico cuando su padre había pecado. Y así como el Eterno hace que esto con Ezequías, lo quiere hacer hoy con nosotros, hoy con tu vida. Llevar la luz de Mashiach al momento cuando tus padres, tus ancestros, tal vez gente que ni siquiera conociste o no sabes que existieron, pecaron. Y Él limpiará esos pecados y Adonai sanará tu alma de la idolatría que has tenido, en este caso con la economía. Lo hará en el lugar y el tiempo que esas imágenes fueron tomadas y Él removerá los acaces de tu vida. Hay dos aspectos importantes que permitieron al rey Ezequías ser posicionado en una victoria total. Tuvo una sanidad sobrenatural sobre su cuerpo físico, que sanó totalmente, y el remover las imágenes de los ídolos que tenía en común con el rey de Asiria. Pero él también tomó algunos pasos en lo natural. Número 1, él tomó un diezmo para reponer el templo y lo hizo antes de que el rey de Asiria lo viniese a atacar. Eso lo leemos en 2 de Crónicas, capítulo 31, del verso 1 al 8. Hecho todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera, derribaron los lugares altos y los altares de todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manashe, hasta acabarlo todo. Y después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas, para ofrecer el holocausto y las ofrendas de Shalom, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas en los atrios de Adonai. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Adonai. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la posición correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Adonai. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite y miel, y de todos los frutos de la tierra, y trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas, y también los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Adonai Elohim, y depositaron en montones. En el mes tercer comenzaron a formar aquellos montones, y terminaron en el mes séptimo, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Adonai y a su pueblo Israel. En segundo lugar, el rey Ezequías también remueve la idolatría, como lo menciona, restaura la casa de Adonai y le ordena al pueblo que estuvo por años adorando a los dioses del rey de Asiria que empiecen a traer sus ofrendas y diezmos al Elohim de los cielos. La gente prestó atención a este llamado y durante 4 meses trajeron no solo sus diezmos y ofrendas,
sino aún los primeros frutos de la tierra. El pueblo restituyó la casa de Elohim, porque Acaz le había robado. Todos trajeron de lo mejor, y después de haber sacado todo, quedaron montones de provisiones en abundancia en el templo, y asimismo debería suceder hoy en día en la vida y en la casa de Adonai. Los Kohanim, sacerdotes, expresan que ante tanta abundancia no había ya necesidad, que habían tomado demasiado y que lo que sobraba era gran abundancia. Número 3. Al ser restituida la casa de Adonai, los sacerdotes y levitas volvieron a ocuparse de sus funciones determinadas por Elohim en la palabra. La adoración se restablece, el oficio sacerdotal inicia a funcionar como es debido, porque ellos no tenían que preocuparse por buscar la manera de sobrevivir. ¿Qué sucedería en este tiempo si nosotros entendiéramos la necesidad de poder establecer el culto como tiene que ser delante del Eterno? Que pudiéramos nosotros provocar que la restauración de la exaltación, de la adoración, fuera constante y continua delante de Adonai, y que no hubiera preocupación para sustentar esto. Si nosotros pudiéramos entender lo que esto provocaría, el mundo espiritual sería sacudido en diferentes maneras. El plan del Eterno es que en su casa existan los recursos en abundancia, de manera que su mensaje sea llevado por todas las naciones sin limitaciones. Que podamos llevar la luz de Mashiach a diferentes lugares y que nosotros podamos ver el discipulado de las naciones, como lo hemos mencionado también. Adonai empezó a bendecir a Ezequías y a su pueblo cuando ellos restituyeron lo que por años le habían robado a Elohim. Actualmente, si las cámaras de la casa de Adonai estuviesen llenas de montones de abundancia, es porque la gente estuviera restituyendo todo lo que le ha robado al Eterno durante mucho tiempo. No tendrían ídolos en su alma para dar de sus recursos financieros, de lo que el Eterno ha puesto en las manos, de las primicias, de los diezmos que le corresponden al Eterno, que caso contrario han sido sacrificados en altares abominables, trayendo cosas a los hogares, invirtiendo los recursos en situaciones que son repugnantes delante del Eterno. Y así como acá se invirtió su recurso financiero para hacer un altar abominable, hoy en día muchos hacen lo mismo. Sustituyen el altar de Elohim por el altar de los demonios. Profanan los espacios sagrados en lugar de mantener la santidad de esos espacios. Y es por eso que la contaminación viene, la maldición prevalece, la esclavitud se da, el caos empieza en el pueblo y la perdición de un diseño se da por causa de no mantener la santidad que Adonai ha establecido. Nosotros podríamos pensar que no tenemos altares de idolatría hoy en día, que no lo ofrendamos a los demonios, pero claro está que los tenemos. Y hoy hacemos exactamente lo mismo, porque todo aquello que no nos lleva a la santidad y a la búsqueda del orden y la integridad de nuestra vida, es porque tenemos altares donde hemos invertido nuestra fuerza y recurso para traer maldición a nuestra vida de una forma atroz. Es importante que nosotros pidamos perdón por acciones que hemos desarrollado en nuestra vida, de pecados que hemos tenido, de cuántas veces hemos ganado dinero. El Eterno ha traído recursos a nuestras manos, y en lugar de nosotros preguntarle al Rey, ¿qué deseas que hagamos con esto?, lo que hemos hecho es atiborrarnos de cosas, de ropa que no necesitamos, de objetos que son innecesarios, de tecnología que ha distraído nuestro corazón hacia cosas vanas, de cosas que realmente no han sido de bendición para nuestra vida. Y no solamente gastamos esos recursos, sino que si es necesario usamos líneas de crédito, nos extralimitamos, gastamos más de lo necesario, invertimos en cosas que lo único que han hecho es pervertir nuestra alma. Recuerdo de palabras de mi madre que me decía, Elohim es primero, siempre primero. Yo a veces me burlaba de esto y le decía, pues él tiene más dinero que yo. Y si él es primero,
que vea él cómo hace para resolver sus temas. Porque ella se avergonzaba de los despilfarros que tuve en algún momento y porque tampoco había honra ni siquiera para los temas del hogar. Y es importante que nosotros atendamos la voz que nos guía para desarrollar santidad en nuestra vida. Porque es una vergüenza que nosotros estemos deshonrando al Eterno y no escuchemos su llamado a volvernos hacia Él. Y es importante que reflexionemos en qué sucede en nuestras familias, cuáles son los resultados que tenemos con nuestros hijos, qué cosas están aconteciendo en nuestros hogares hoy y si realmente lo que ocurre es algo que el Eterno está haciendo para bendición o hemos estado justificando las acciones carnales, hemos estado encubriendo el pecado, hemos estado guardando mantos babilónicos y lingotes de oro debajo de nuestra tienda trayendo anatema y creyendo que porque nada ocurre todo está bien. Pero es el tiempo y la hora donde el Eterno está pesando las balanzas y los corazones. Y nosotros deberíamos reconocer que todo lo que Él pone en nuestras manos proviene de Él y que debemos de movernos con el temor y temblor necesario para hacer las cosas correctamente y no enredarnos en los asuntos de la vida. ¿Cuántos años tenemos de tomar diezmos, ofrendas, primicias y entregárselas a la idolatría? Porque Él no ha sido primero para nosotros. El problema es que tenemos un espíritu religioso que nos manipula. Tenemos ídolos en el alma que nos controlan. Y no importa que vivamos en un caos, porque queremos siempre buscar los placeres de nuestra carne. Es importante que nosotros entendamos que podamos nosotros avanzar hacia la santidad, hacia el entendimiento de que nosotros podamos vivir correctamente y entendamos que el Eterno sí desea prosperar todas las áreas de nuestra vida, pero primero tiene que prosperar nuestra alma. Primero tenemos que aprender a vivir en el orden correcto para nosotros trabajar y movernos de una forma que el Eterno establece para que nosotros no seamos desviados del camino. Hoy que somos creyentes, hoy que estamos buscando ordenar nuestra vida, revisemos nuestro corazón para ver qué estamos haciendo, qué estamos trayendo a nuestras vidas, por qué invertimos en la idolatría en lugar de hacerlo en los graneros del Rey. No estamos diciendo que no has de comprar nada, pero compra lo que tú realmente necesitas. No estamos diciendo que no debes de invertir, pero invierte en lo que realmente el Eterno te está diciendo que hagas. Porque las cosas de este mundo son pasajeras. Y llegarán los días que no puedes guardar nada de este mundo. Y más vale que estén llenos los graneros celestiales, para que tú puedas preservar la vida en los tiempos que están por venir. Malaquías 3, del 8 al 9, hace una pregunta. ¿Robará el hombre a Elohim? Y la respuesta del Eterno es, ustedes me han robado. Y han dicho, ¿en qué hemos robado? Y Él les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Estos versos nos muestran claramente que realmente muchas veces estamos robándole al Eterno y que no estamos haciendo lo correcto delante de Él en la asignación económica. Si bien es cierto, hoy en día no tenemos un templo, no tenemos un altar y no tenemos un oficio sacerdotal como muchos han dicho para que estos recursos sean traídos delante del Eterno. Pero bien sabemos nosotros que es importante que nosotros seamos justos en nuestra economía y hagamos con ello no lo que se nos place, sino lo que el Eterno nos dice que debemos de hacer. Isaías 10 del 13 al 14 dice, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité sus territorios de los pueblos, saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese
ala ni abriese boca y graznase. Este pasaje que hemos leído es la asignación que el rey de Siria tuvo contra el pueblo. Un saqueo absoluto y total de aquellos que le pertenecen al Eterno. Y la gente de Jerusalén había entrado en esta tragedia. Cuando Ezequías hace esta reforma, todos recuperan el diseño. Vuelven a traer sus recursos a la casa del Eterno. Y un catalizador se dio en la atmósfera espiritual. Y eventos sobrenaturales empezaron a ocurrir. La puerta de lo sobrenatural se abre para que la luz empiece a traer sanidad. Y este acto de dar en lo natural se convierte también en un hecho sobrenatural. Porque literalmente los cielos se abren y de ahí recibimos todo lo que sobreabunda, como dice Malaquías 3:10. Traigan los alimentos, los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ezequías y el pueblo trajeron durante 4 meses estos recursos y la bendición la recibieron de parte de Elohim. Lo sobrenatural fue el retroceso en este sol para poder sanar la vida de Acaz, pero también la derrota de 185,000 hombres que formaban el ejército que estaba sitiando la ciudad y que Elohim había dado la promesa de sanidad y de 15 años más de vida al rey y derrotar a Siria totalmente. Isaías 38, de 7 al 8 dice, y esto será la señal de parte de Adonai, que hará esto que ha dicho. Yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido el sol en el reloj de Acaz. Muchas veces no hemos estado atentos a estas palabras que el Eterno nos promete de restauración, de sanidad, de libertad, porque hemos estado ciegos y atados en nuestra mente. Y por eso tenemos que ser libres para lograr la redención que necesitamos en este tiempo. Yo te invito, amado, para que te prepares para la victoria más grande de tu vida. Empieza a honrar a Adonai porque Él es primero siempre. Hónralo con tus bienes y Él siempre podrá bendecir tu vida, se acordará de tu familia, se acordará de tus generaciones y Él sustentará tu vida. Así que en el nombre de Yeshua podamos nosotros ordenarnos, sanar, liberarnos de todo lo que nos ata y poder alcanzar este tiempo de redención que Él tiene destinado para aquellos que quieren ser libres. Porque si el Hijo nos liberare, seremos verdaderamente libres.